El título de la sesión de hoy es Ser líder. Tú eres alguien muy reconocido como modelo de liderazgo, pero además de eso, eh, eres alguien muy activo en la red social profesional por excelencia, que es LinkedIn, donde siempre estás aportando y demás. Voy a eh, resumir la introducción a quién eres, pero eres alguien muy importante en el mundo de los medios de comunicación, que has liderado una gran compañía durante muchos años y eres un experto en las revistas, ¿no? Entonces, sobre todo en el sector de las revistas y digital. Alguna de las cabeceras que ha estado bajo tu mando, por ejemplo, fue Business Insider durante muchos años, para mí un gran referente en innovación, emprendimiento y demás. Y pues simplemente con esta pequeña introducción, darte la bienvenida. Si quieres añadir algo más sobre tu carrera profesional, encantado. Y si no, pues directamente la primera pregunta es, ¿qué es ser un líder? Uf. Bueno, primero, muchísimas gracias, Sixto. Para mí es un placer estar aquí charlando contigo de cosas que seguro que nos gustan a los dos y por tanto, pues nada, muchas gracias y un placer. Y bueno, pues sí, a ver, es bueno, de mi trayectoria, porque ha sido muy larga más que otra cosa, ya si ha sido mejor o peor, ya pues bueno, habrá opiniones para todo, pero sí que ha sido muy larga y sobre todo, bueno, yo empecé como redactor en una revista de videojuegos que se llama Hobby Consolas, que me hace siempre mucha ilusión que la gente la recuerde tanto y que recuerde esa etapa porque para mí fue una etapa muy bonita y muy divertida de mi vida. Y al final es verdad que poco a poco, eh, mm, por mis, supongo que capacidades por un lado, pero también mis intenciones por otro, fui orientándome cada vez más a la gestión y al liderazgo. Primero en equipos más pequeños, en las redacciones, donde cada vez adquiría más responsabilidad. Y finalmente, para mi sorpresa, porque jamás había pensado que llegaría a tanto, pues liderando una empresa y sustituyendo nada menos que a alguien que fue referente para mí, a quien tú conoces también muy bien, porque además nos presentó ella, que es Mamen Perera. Así que, bueno, pues una trayectoria de la que, bueno, obviamente yo estoy muy orgulloso porque al final me ha permitido aprender muchísimo, conocer a muchísima gente valiosísima que me ha ayudado mucho. Y es verdad que dentro del mundo de los medios, pues también me he llevado, bueno, pues un montón de aprendizajes que seguramente hoy vamos a compartir. Así que nada, gracias y encantado. Y Fantástico. me preguntas, ¿qué es ser líder? ¿Cuánto tiempo tenemos? Estar un día aquí hablando de eso. Normalmente duran una Es hora, muchas pero, cosas, pero es muchas nadie... cosas. Yo es verdad que al mismo tiempo que cada vez iba adquiriendo más responsabilidades y sobre todo, especialmente cuando llega este cambio drástico en mi vida profesional, drástico para bien, que es cuando me da la oportunidad a propuesta de Mamen de convertirme en el director general, en el CEO de Axel Springer en España, no solo en la práctica y ejerciendo y aprendiendo cada día, sino que también a partir de ahí empezó todavía una curiosidad mayor por entender lo que era el liderazgo, por aprender de los grandes expertos y gurús que hay en el mundo y en España, como Xavier Marcet, como Simon Sinek, como tantos y tantos, como Drucker, como tantos y tantos referentes de los que he aprendido. Y eso, pues también obviamente me ha ayudado muchísimo, tanto para mi labor como para poder compartir, como bien dices, en LinkedIn, pues todo este conocimiento y esta experiencia. Ser líder es muchas cosas. Yo creo que empieza por un aspecto individual, que es, y lo digo muchas veces, que es querer serlo. O sea, es imposible ser un buen líder si no lo quieres ser. Yo siempre cuento que desde pequeño yo no era consciente, pero si hacíamos un equipo de fútbol, era yo el que lo lideraba, lo gestionaba. Si hacíamos alguna actividad con la familia, con los amigos, era yo el que organizaba, gestionaba. Entonces entiendo que ha estado ahí siempre y siempre he querido liderar, siempre he querido organizar, supongo que porque me veía capacitado y porque las demás personas me veían a mí. Entonces, lo primero, obviamente, es desearlo y querer serlo, porque si no es imposible. Y luego creo que yo dividiría en dos partes, por resumirlo mucho, ¿eh? Una individual, que tiene que ver, primero, con la responsabilidad. A mí me gusta un concepto que aprendí también en estos años, ¿no? Que se llama el extreme ownership, ¿no? Yo soy muy partidario de pasarse incluso la responsabilidad a cierto límite, pero de verdad asumir que cuando eres líder eres responsable de personas, de negocios, de organizaciones, y eso tienes que interiorizarlo al máximo.
con todo el peaje que eso te puede suponer, pero tienes que interiorizarlo. Luego tiene que ver con otras cuestiones individuales que para mí son importantísimas, ¿no? Como la cercanía, como la humildad, el no creerte más porque seas líder, simplemente estás adoptando un papel que es fundamental dentro de las organizaciones, pero no tienes que creerte más, no eres mejor que nadie, simplemente estás cumpliendo una labor. Tiene que ver con el ejemplo. Para mí es fundamental y en mi caso también, pues por mi origen de familia humilde y también mi trayectoria como periodista, es verdad que eso nunca lo perdí. Creo que la cercanía en el negocio y el estar, yo seguía trabajando como periodista al mismo tiempo que ejercía de líder, eso es algo que también es fundamental a la hora de poder liderar de forma apropiada. Y luego, si nos lo llevamos al aspecto colectivo, pues yo diría tres conceptos fundamentales. Por supuesto, aquí hablamos ya de personas que de esto va todo, o sea, al final todo esto va de personas, ¿no? Que son la empatía, el respeto y la confianza. O sea, para mí esas tres cuestiones llevadas al máximo nivel son fundamentales para liderar bien, porque al final se trata de eso. O sea, el líder, y es verdad que parece un lugar común y se dice mucho, pero el líder es el que tiene que servir a los demás, es el que tiene que inspirar, es el que tiene que influir, es el que tiene que hacer que los demás hagan. Entonces, si no tienes empatía, si no sabes escuchar, si no sabes ponerte en el lugar de los demás, es muy difícil. Insisto, yo partía con la ventaja en mi compañía de que yo había estado ahí, es decir, yo había sido un redactor más, por decir él, podría haber sido redactor, en el caso redactor, que era el core de nuestro negocio. Entonces, eso me ayudó a ser todavía más empático con los obstáculos, dificultades que podían tener. Si no eres capaz de generar confianza, mal vas, o sea, generar y darla, ¿no? Creo que uno, y siempre lo he contado y ahora últimamente me preguntan mucho sobre ello y he dado charlas sobre ello, para mí uno de los ejemplos mayores de confianza fue establecer ese sistema de trabajo flexible que implementamos en 2014 cuando prácticamente nadie lo hacía aquí, ¿no? Eso es generar confianza, confiar en la gente que pueda trabajar desde su casa y ser responsable, ¿no? Y luego el respeto, bueno, para mí es que es fundamental en la vida en general, ¿no? Entonces, respetar por encima de todo, que sea un lugar donde la gente se sienta querida, se sienta respetada, se sienta protagonista. Entonces, digamos que, muy resumido, porque insisto, podemos estar horas debatiendo sobre cada uno de estos conceptos y hablando y reflexionando, creo que está esa parte individual fundamental y creo que está esa parte colectiva también absolutamente imprescindible para poder ejercer un liderazgo cuando menos apropiado. Te voy a contar algo que no he contado en público nunca y que es una autorreflexión, ¿no? ¿Cómo entiendes tú que en determinado momento de mi vida profesional yo dirigía 2 compañías en paralelo? En una sí era líder, o sea, los resultados era perfectos, o sea, yo delegaba con máxima confianza, las cosas iban perfectas, la gente crecía muchísimo, porque cuanto más les das de responsabilidad y de confianza, más los empoderas, ¿no? No sé si esa palabra está bien Sí, sí, dicha, sí, ¿no? a mí me gusta, empoderar es una palabra que me gusta, sí. Y en la otra no lo conseguía. Era la misma persona en el mismo momento del tiempo, con los mismos conocimientos, la misma experiencia, casi los mismos sectores, los 2 eran innovación, tecnología, digitalización, pero en una sí lo conseguía y en otra no. ¿Cómo es posible eso? Ya sé que yo soy el entrevistado, pero como me falta contexto, te voy a preguntar yo a ti, ¿cuál crees que fue la razón? Yo creo que la confianza. En uno de los equipos confiaba plenamente y en el porque no eran los mismos equipos, o sea, había alguna persona en común que hacía actividades para las 2 empresas, pero no eran los mismos equipos. Yo creo que la clave fue la falta de confianza. Pues seguro, y conociéndote, seguro que el diagnóstico es adecuado. Mm. Generar confianza, no hace mucho precisamente escribía un post en LinkedIn sobre ello. Para mí es una de las cosas más difíciles, si no la más difícil dentro de una compañía, porque no es algo que puedas hacer en una semana o en un mes, No. o en un año, es que es imposible. Es algo que tienes que hacer a lo largo de mucho tiempo. Y además es algo tan frágil que cualquier elemento que rompa esa confianza se carga todo lo que hayas hecho anteriormente. Entonces, tienes que tener muy claro, y para eso yo creo que hay muchas cuestiones que tienes que poner en práctica.
pues tienes que ser coherente, tienes que ser congruente. Para mí, bueno, esto que se dice en coaching, ¿no? La congruencia y la coherencia, ¿no? Es fundamental para que la gente sepa qué esperar de ti en todo momento, ¿no? Creo que en ese sentido, y fíjate, yo también, cuando llego, fíjate la situación que me encuentro, ¿eh? Venimos de 2 reestructuraciones salvajes. O sea, la primera es cuando yo paso al equipo directivo, en la segunda es cuando Mamen Perera, mi predecesora, sale de la compañía y ella es la que me propone, como director general. Entonces, partimos de una situación en la que venimos de 2 reestructuraciones, donde yo doy un salto mortal con triple de tirabuzón, es decir, 8 meses antes estaba dirigiendo hobby consolas, que sí que está muy bien, y tenía cierto protagonismo en la empresa, pero de ahí a dirigir la empresa, bueno, insisto, el primer sorprendido fui yo. Pero había muchísima gente, muchísimas personas en aquel momento en la compañía que no confiaban en mí, que vamos, de hecho, después de reestructuraciones me ponen a mí, la señal que mucha gente recibió es, le ponen para cerrar la empresa en 4 o 5 meses y le han puesto como cabeza de turco para que se coma el marrón. Eso es lo que me encontré. Bueno, además, es que me lo dijeron a la cara muchas personas, ¿no? Entonces, al final, y esto también lo cuento siempre porque se lo debo a Mamen como tantas cosas, cuando yo estoy asustado con responsabilidad y determinación de cumplir con mi obligación y mi deseo también, insisto, aunque en aquel momento no tenía tan claro que fuera mi deseo por el gran reto que suponía, le pregunto a Mamen, oye, ¿y qué hago para dirigir la empresa? Y recuerdo que Mamen me respondió, sé tú mismo. O sea, ya a mí me has demostrado que Qué siendo tú grande. mismo eres capaz de liderar sin que te des cuenta, porque nos lo has demostrado en estos 8 meses que has estado en el equipo directivo y lo has demostrado durante 20 años que has estado liderando equipos, aunque sean más pequeños, ¿no? Entonces eso es lo que empecé a hacer cosas como yo las veía, insisto, hasta implementar un sistema de trabajo flexible que ni el comité de empresa quería, o sea, que les parecía demasiado exagerado, imagínate. Entonces, para generar confianza es algo, o sea, yo ni en aquel momento me lo planteé, yo lo que me planteaba era, vale, pues voy a ser yo mismo. Y es verdad bueno, pues en todos los ámbitos de mi vida es lo que siempre he tratado de hacer, ¿no? Que la gente siempre sepa qué esperar de mí. Les puede gustar más, les puede gustar menos, pero siempre saber qué esperar. Y para eso, pues es muy importante ser congruente y coherente en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que dices. Y a partir de ahí, eso es una construcción, insisto, que lleva años. O sea, vamos, yo estoy seguro de que hubo personas, esas personas que les costó ver que aquel Mindundi que habían puesto ahí como director general realmente podía hacer esa labor hasta que no pasaron años, hasta que no vieron que, joder, pues este tío al final resulta que lo está sabiendo hacer, ¿no? Por lo menos más o menos, ¿no? O razonablemente bien, ¿no? Entonces, obviamente, no siempre depende del líder. O sea, puedes enfrentarte, y entiendo que es lo que te pasó a ti, a equipos que fuera imposible. Bueno, en esos momentos creo que hay que cuestionarse si se está haciendo todo lo posible desde la parte del liderazgo y la del management, o si realmente es una organización que está tan quebrada, que está tan envenenada, que es difícil hacer un cambio salvo que hagas una reestructuración salvaje y cambies absolutamente todo o directamente decidas que no es ahí donde tienes que estar, ¿no? Yo estoy seguro que lo mismo que aquí, creo que desde el punto de vista liderazgo, bueno, y obviamente eso fue acompañado, al menos durante muchos años, del negocio, luego ya, obviamente, ya intervinieron circunstancias externas, de las que si quieres luego hablamos, pero al menos durante muchos años ese cambio cultural y esa forma de liderar, insisto, no solo por mi parte, sino por todo el equipo directivo, los middle management, todos, al final fue muy, muy positiva y caló, pero necesitamos años para construirla y años en los que, insisto, era una cuestión de pico y pala cada día para demostrar que éramos de fiar, que realmente éramos confiables, que lo que estábamos construyendo era auténtico, era sólido, lo creíamos realmente, no solo lo decíamos, sino que lo ejercíamos. Vuelvo otra vez al ejemplo. Entonces, es para mí un elemento fundamental, insisto, y no siempre es posible, porque yo podría haberme encontrado, obviamente yo conocía muy bien mi compañía y conocía muy bien a la mayoría de las personas que estaban allí, ¿no? Pero no sé si a mí me hubieran trasladado de repente, no sé, a otra compañía del grupo Axel Springer que era muy grande, podría haberme encontrado una situación muy diferente, que a lo mejor es lo que te pasó a ti. Y por mucho que yo hubiera intentado y hubiera puesto todas mis capacidades y mis conocimientos y mi experiencia, pues haber entendido al final que era imposible generar esa confianza. Entonces, sí, puede ser que en determinadas ocasiones, por mucho que se haga,
sea, no sé si imposible, pero muy, muy difícil acabar liderando bien porque no se consigue crear ese entorno de confianza. Fíjate, eso que apuntas de la flexibilidad de ir a la oficina y la flexibilidad de horarios y demás, que era algo que tú fuiste muy pionero implantándolo, a día de hoy sigue siendo uno de los temas más calientes en la mayoría de las empresas, porque claro, los trabajadores y los equipos han probado lo de poder trabajar en casa durante el COVID, ¿no? Y eso ha creado unos hábitos y unas formas de pensar un poco distintas. Sin embargo, el CEO de una empresa, que es un buen amigo de un par de empresas importantes, me decía, es que tengo que plantearme empezar a rebajar la flexibilidad laboral, porque estoy llegando a un momento, a un punto donde la gente ni se conoce, porque claro, o no van a la oficina o directamente van días que no coinciden, o sea, he sido demasiado flexible. Antes él pedía una semana, creo que al mes de presencia, ahora está pidiendo 2 semanas de presencia y 2 de teletrabajo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema a día de hoy? Bueno, yo sigo siendo un firme defensor de la flexibilidad. Insisto que a mí siempre que me preguntan es, por eso yo siempre hablo y siempre hablábamos en Axel Springer España de que lo que teníamos nosotros era un sistema de trabajo flexible. O sea, no era teletrabajo. Obviamente el teletrabajo era parte de ese sistema de trabajo flexible, Mm, pero has dado con un punto para mí fundamental, ¿no? En el concepto. Eh, Insisto, yo soy un firme defensor de la flexibilidad, pero obviamente es un concepto amplísimo, ¿no? Y nosotros durante esos 12 años que tuvimos el sistema de trabajo flexible, tuvimos que ir ajustando, adaptándonos, evolucionando, comprendiendo las necesidades de las personas, comprendiendo las necesidades de los diferentes equipos. Fíjate qué curioso lo que dices, porque en nuestro caso hubo un punto de inflexión, lo has mencionado claramente, que fue la pandemia. Nuestro concepto de sistema de trabajo flexible era flexibilidad total, es decir, no había una obligación de ir determinados días o determinadas horas, era flexibilidad total. Obviamente, lo que nosotros siempre decíamos es que estaba supeditado a las necesidades del negocio. Entonces, cada responsable, por eso aquí es fundamental, como en casi todo, el papel de los mandos intermedios. eh, los responsables de los equipos son los que decidían cuándo su equipo pues, tenía que ir para una reunión, para un proyecto, para lo que sea, cuando tenían que estar presencialmente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al principio, cuando empezamos, porque arrastrábamos una inercia de trabajo presencial, la mayoría de las personas, por lo menos de lunes a jueves por las mañanas, iban casi todo el mundo. Había una ocupación aproximada que nos hicieron un estudio de un 70-80%. Luego por las tardes es verdad que bajaba mucho, bajaba como un 40%. Y los viernes también bajaba más o menos entre 40 y 30%. Pero en general había una inercia de estar en la oficina. ¿Qué pasó con la pandemia? Claro, nosotros estábamos hiper preparados, o sea, en un mm, minuto ya estábamos trabajando y de hecho ese claro. año nos fue fenomenal en el negocio porque no hubo que hacer Mm, nada, estábamos absolutamente preparados para afrontar esa, terrible situación por otro lado, pero nuestra preparación después de varios años, bueno, en ese momento 6 años que llevábamos ya con el trabajo flexible, era total, pero a la vuelta de la pandemia resulta que esa inercia se quebró y pasamos al otro lado. Y de repente yo me encontré con que, estoy hablando año ya 21 o 22, había varias personas, bastantes, bueno, entre varias y bastantes, vamos a mm, dejarlo ahí, que no aparecían por la oficina, pero que no aparecían, que no aparecían, que en nuestras reuniones, nosotros teníamos reuniones mensuales y las hacíamos híbridas por si alguien se quería conectar, hacíamos reuniones mensuales para comentar los resultados, hablar del negocio, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, las hacíamos híbridas y de repente, pues cuando llegaba a lo mejor la fiesta de Navidades, aparecía una persona y yo decía, ¿cuánto tiempo sin verte? Y dice, no, no, si yo es que no he pisado la oficina el último año. Y claro, ya fue como, o sea, me saltó el clic, ¿no? De decir, uy, sí. aquí estamos. Me parece que se nos está yendo de las manos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Aquí muy ayudado sobre todo por Marina Roch, que era la directora de cultura y que siempre, bueno, que era, digamos, mi mano derecha en todo esto. Pues empezamos a cambiar dinámicas. Yo siempre me gustaba decir que no quería obligar a la gente a ir a la oficina, pero sí que
para mí era muy importante lo que has mencionado, vernos, o sea, vernos de vez en cuando. O sea, de nuevo, flexibilidad es flexibilidad. O sea, es que a lo mejor yo tengo muy claro el concepto, pero es flexibilidad por los dos lados. Y para Claro. mí el sentimiento de pertenencia y de estar en un proyecto común también tiene que ver con verse, ¿no? Es como Mm. con tus amigos. Con tus amigos no hace falta que les veas todos los días, pero hombre, de vez en cuando les tienes que ver. Esa amistad es muy difícil que por teléfono o por videollamada esa amistad pueda seguir siendo sólida, ¿no? Mm. Entonces, empezamos a crear espacios donde, a mí me gustaba siempre seducir, aunque sea muy idealista, donde seducir e invitar a la gente a que fuera. Las reuniones mensuales, donde luego hacíamos un aperitivo muy chulo y demás, pues era un buen ejemplo, pero también a demostrar a la gente que verse era bonito. Fíjate, era curioso porque cuando nosotros hacíamos las encuestas de estado de ánimo, había bastantes personas que respondían: "Yo estoy muy cómodo en casa, pero echo de menos estar con la gente". Fíjate qué paradoja. O sea, entonces, claro, era como, hombre, pues se puede compatibilizar las 2 cosas. Si Claro. nadie está diciendo que vengas aquí 5 días a la semana, pero si te vienes de vez en cuando, insisto, Mm. en algunos casos pueden ser 2 días, en otros puede ser, 2 días a la semana, en otros puede ser 4 días al mes, no lo sé, pero tienen que estar. Entonces, empezamos, digamos, a crear dinámicas que al final, y también te voy a ser honesto, Sixto, con las reuniones mensuales ya tuvimos que ponernos firmes, porque, a ver, Mm. para mí eso era fundamental, que por lo menos una vez al mes nos viéramos todos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que dijimos, mira, y además esto he hablado con Marina y dijimos, se acabó. Las reuniones mensuales es obligatorio venir presencialmente, bueno, salvo que estés de viaje, estés Claro. enfermo, obviamente, como en cualquier trabajo, ¿no? Pero hay que venir, porque por lo menos ese día tenemos que estar todos. Entonces, a partir de ahí, esa fue, digamos, la única obligación. Y luego, por supuesto, pues si un equipo tenía reuniones o lo que sea, pues si el responsable del equipo decía que había que estar físicamente, había que estar Mm. físicamente. O sea, digamos que tratamos de poner normas porque si no la cosa se nos iba de las manos. Bueno, hubo otra que también fue fundamental y es que en esta flexibilidad hubo gente que interpretó flexibilidad como anarquía. Gente que trabajaba muchísimas horas, ¿eh? Mm. Pero que ellos, pues no sé, tenían un horario, se levantaban a las 6 de la mañana y entonces empezaban a las 6 y a las 12 habían acabado, 12 o las horas que tuvieran que echar y a las 12 ya no estaban disponibles. Hombre, ¿y qué pasa el resto del día? Que el resto del día sigue el negocio. Entonces, lo que se nos ocurrió, bueno, se me ocurrió a mí, Mm. fue poner, que bueno, sé que lo hacen otras empresas que tienen este sistema de trabajo, un horario de disponibilidad. Es decir, que era muy normal, ¿eh? De 10 a 6 de la tarde. Entonces, ¿significa eso que tienes que trabajar esas horas? No. Significa que si te convocan dentro de esas horas, tienes que estar disponibles. ¿Que hay otros días que puedes Claro. trabajar de 6 de la mañana a 1 de la tarde? Ole tus narices. Fenomenal para ti, y si ese día no tienes reuniones, fenomenal y que lo hagas así, pero tienes que estar más o menos disponible cuando requiere el negocio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues como ves, todo esto fueron cosas que tuvimos que ir haciendo con el tiempo, ajustando, evolucionando. O sea, yo siempre digo que no hay un estado ideal. O sea, no puedes decir, ya he construido un sistema de trabajo flexible, funciona de maravilla, por lo menos en mi experiencia, ¿eh? Y ya no tengo que hacer nada más. No, no. Esto va evolucionando. Hay que tener en cuenta las realidades diferentes de los equipos. No es lo mismo el equipo comercial que el equipo de desarrollo. Obviamente, el equipo comercial pues requiere más presencialidad, no en la oficina, visitando clientes, de nuevo, el cara a cara con un cliente es fundamental. El equipo de desarrollo, pues a lo mejor no tanto, obviamente, Mm. no tanto, porque es un trabajo más concentrado, más individual, donde tienen que estar sin ruidos y demás. Pero al menos de vez en cuando nos tenemos que ver todos. Entonces, entender esas realidades también de los diferentes equipos es fundamental, pero como ves, es algo complejo donde hay que estar constantemente trabajando para que eso funcione bien y para que no haya ni agravios comparativos ni acabe perjudicado el negocio o ese sentimiento de equipo y ese sentimiento de pertenencia. Ujú. Empiezan a llegar algunas preguntas. Voy a hacerte yo antes una, pero luego te las voy a compartir. O sea, y invito a todos los que estáis conectados en directo, que el gran privilegio de estar en directo en estas grabaciones es poder interactuar con el invitado o la invitada que tengamos. Vamos a ver, en tu mundo profesional, en tu sector, yo lo veo como que has tenido que sobrevivir a 4 guerras mundiales. O sea, se te va el quiosco como de canal de distribución, tienes que digitalizar absolutamente todo, el cliente empieza a tener unos comportamientos completamente distintos, en parte por esa digitalización. O sea, creo que si hay
ha habido un mercado convulso ha sido el de los medios impresos, o sea, y sobre todo el de la revista. Bueno, también el periódico, el diario, ¿no? Pero a la complejidad de ese sector en el que yo no sé si te dije alguna vez que yo había trabajado en Tower Communications, o sea que en su día estuvimos en el mismo sector de las revistas, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco cómo un líder puede manejar al mismo tiempo el día a día del negocio y estos retos de innovación, de que tienes que distribuir por otro canal, tienes que reinventar tu producto, etcétera. ¿Cómo lo puedes hacer? Uf, yo hay veces, Sixto, que miro atrás y veo lo que hemos vivido desde los medios de comunicación y realmente lo de los últimos, sí, 25 años, ¿no? Porque todo esto obviamente Sí. empieza con la llegada de Internet y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que ha ocurrido, que lo has resumido bastante bien, es brutal. O sea, los cambios son brutales y, voy a ser muy, muy franco y muy honesto, los errores garrafales que hemos ido cometiendo los medios de comunicación, y hablo en general, han sido, pues, bueno, no sé si definitivos, porque yo estoy convencido y yo sigo siendo un auténtico defensor del periodismo, del buen periodismo. Yo estoy seguro de que va a seguir, pero que vaya a seguir Mm. independiente, pero los errores han sido garrafales. Efectivamente, todo esto empieza con Internet y mira, te pongo como ejemplo nosotros. Nosotros llegamos tarde y llegamos tarde y yo, lo confieso abiertamente, bueno, quien ha trabajado conmigo lo sabe, a nosotros, en mi revista, en Hobby Consolas, nos iba de maravilla y cuando empezamos a ver webs de videojuegos que salían en Internet nativas, nos reíamos de ellos. Ah, mírales, estas no tienen ni idea. ¿Qué van a hacer con una revista como la nuestra, ¿no? Todo esto te hablo como a principio de este siglo, ¿no? Mm. De la primera década. ¿Qué ocurre? Que de repente llega la crisis de 2008, donde ya se junta la tormenta perfecta y de repente las caídas en ventas empiezan a ser, bueno, brutales. O sea, es que eran unos descensos, además era curioso porque siempre se producía en enero. Parecía que esperaba enero para hacer ¡buah! Y un escalón de 10.000 ejemplares menos. O sea, una revista que vendía ciento y pico mil ejemplares, imaginaos, un 10% menos cada año. O sea, cada año, pero así consecutivo, ¿no? Entonces, nos costó darnos cuenta de que algo estaba pasando. Ahora parece mentira y seguramente haya gente que vea esto y que diga, pero hombre, ¿cómo no lo viste? Ya, ya. Sí, muchas veces hay que estar ahí y cuando las cosas te van muy bien y no Sí. quieres que cambien, pues es mucho más fácil resistirse al cambio y pensar que lo Mm. que está viniendo, que el lobo que está viniendo, pues a ti no te va a tocar, ¿no? Hasta que no nos quedó más remedio. Bueno, de hecho, de ahí vienen en parte, bueno, en parte, vienen las reestructuraciones. Nosotros en Axel Springer España en aquel momento, hablo de 2012, 2011, 2012, teníamos, no sé, 30 revistas o así, y claro, empezamos a cerrar revistas, como dices, todo esto es un efecto bola de nieve. Se venden menos revistas, menos periódicos, cierran los puntos de venta. O sea, todo esto se va agrandando, esto como lo que sabe, como el interés compuesto, pero al revés, ¿no? O sea, todo esto va creciendo de Mm. forma exponencial, ¿no? Entonces, es ahí cuando, bueno, llegado ese momento, Mamen ya había dado algunos pasos, pero yo cuando ya asumo la dirección de la compañía, es cuando vamos a saco con la digitalización. Y es curioso, todavía encima somos un ejemplo de transformación digital para la mayoría de los medios. Nuestros competidores que venían también de print siempre nos lo decían, joder, es que vosotros lo hicisteis muy bien. Bueno, no sé si lo hicimos muy bien o no, lo que sí tuvimos claro es que había que ir ya con determinación, ¿no? Entonces, en 2013, nuestra apuesta por la digitalización sin tratando de mantener el negocio print, que seguía siendo rentable, obviamente mucho menos, pues es donde llevamos la estrategia, es decir, eh, tratar de crecer en un lado sin que el otro se nos desmorone porque todavía seguía financiando ese crecimiento. Es verdad que conseguimos una transformación bastante rápida, es decir, más o menos en 2 años nuestras webs despegan a lo bestia, las principales que teníamos en ese momento, Hobby Consolas, Autobill y Computeroy, y el negocio print, pues todavía a base de externalizaciones, de optimizar todos los recursos que tenemos, conseguimos mantenerlo a flote y que nos siga dando dinero y que nos siga financiando ese crecimiento digital, ¿no? Entonces, a partir de ahí es verdad que se produce un momento muy bueno. Creo que esos años fueron los mejores porque todavía con un negocio print razonablemente rentable y un negocio digital que estaba yendo como un tiro, nos va muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que ahí es donde no vimos la trampa a todos los medios de comunicación, ¿no? Y es que nuestra dependencia de las grandes plataformas, sobre todo Google, pero en aquel momento también Facebook o Twitter, pues nos estábamos vendiendo claramente y estábamos pensando
pues el gran error que cometimos todos, y es que podíamos vivir de la publicidad como si no hubiera un mañana y que dar la información gratis, mm, pues no pasaba nada, porque como había tanto dinero en publicidad y nuestras audiencias eran tan grandes, pues esto iba a funcionar de maravilla. Obviamente, el petardazo que pegamos todos o que estamos pegando o que hemos pegado en estos últimos años, pues nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? A partir de ahí, pues se cometen muchísimos errores, ¿no? Bueno, de hecho empezamos a ver las cosas como cuando Facebook decide dejar de enviar tráfico a las webs. Muchas webs de información se hunden en ese momento. Bueno, aquí tuvimos un ejemplo muy claro que fue Playground, que en su momento recuerdo haber estado reunidos con ellos, que eran, bueno, iban como un tiro, de repente Facebook corta el grifo y, o sea, pues claro, tienen que despedir bueno, creo que al 80% de la plantilla, sí, ¿no? Pero bueno, hay ejemplos en todo el mundo, ¿no? Pero lejos de que esto vaya mejor, sigue yendo a peor. En el caso nuestro, porque nuestra dependencia de la publicidad institucional, cuando digo institucional, la que proviene de administraciones, sean locales o sean estatales, es crucial en los medios generalistas. Nosotros no dependíamos de eso porque éramos revistas de nicho, pero los medios generalistas dependen absolutamente. Creo que la gente, cualquiera que esté un poco puesto sobre esto, sabrá cómo funciona, qué ocurre, que eso encima lleva a una polarización, ¿no? Porque al final, si estás en un sí, lado, pues te subvenciona la ideología de un lado y si estás en el otro, en otro. Cuando hay problemas sobre esto, o sea, todos son dependencias, ¿no? Dependencia, por un lado, publicitaria y económica, dependencia tecnológica, porque al final Google se hace con todo el negocio y toda la cadena de valor que supone sí, el mercado publicitario dentro de los medios, y esto hace que al final, pues el modelo de negocio de los medios esté muy, muy dañado y con una pinta muy complicada. Para colmo, pues ahora tenemos ya la guinda al pastel, que no sé si la guinda o lo más que es la inteligencia artificial. sí, Eh, Ahora Google ha decidido cambiar las normas otra vez y cambiar el modelo de negocio que ellos mismos han promovido durante mm, 2 décadas y convertir, bueno, pues lo que todo el mundo sabemos ahora, ¿no? Que todas las respuestas vienen ya por IA generativa y ya no es necesario clicar en las webs. Esto está haciendo que el descenso de tráfico tráfico. en las webs pues esté rondando desde el 30, el 40 hasta el 70%. ¿Cómo van a sobrevivir a esto? Pues las compañías de información o las marcas o los productos que tienen una transacción directa con sus usuarios. Por ejemplo, en mi anterior casa en Axel Springer, un buen ejemplo es Bild, ¿no? Bild, el periódico este alemán sensacionalista, tiene un 70% de tráfico directo que va a su web, o sea, es decir, no necesita Google para eso, por Sí, lo tanto, ni se están tremendo. enterando de toda esta historia y Sí, al mismo tiempo, no recuerdo ahora las últimas cifras, pero sé que iban ya como por 600.000 suscriptores de pago, ¿no? Entonces, este es el modelo. O sea, o se consigue realmente crear una interacción y una relación comercial, transaccional, como queramos llamarlo, con los lectores, como teníamos antes cuando nos compraban en los kioscos, o si no, es muy difícil que los medios sobrevivan con la publicidad y, insisto, más con esta situación. Entonces, todo esto evidentemente ha sido un aprendizaje, ha sido una experiencia, pero al final nos hemos ido, por lo menos mi experiencia como responsable de una compañía de medios, es que mm, después de esos años bollantes que he mencionado, entre 2015, yo creo que fue hasta la pandemia donde, de hecho, en 2020 fue un año paradójicamente, bueno, no sé si paradójicamente, pero para los medios, porque todo el mundo quería estar informado, entonces nuestras audiencias se dispararon, pero a partir de ahí, cuando Google y Facebook empiezan a hacer todos estos cambios y empezamos a darnos cuenta de la trampa en la que nos hemos metido, pues es triste decirlo, pero es que los medios entramos en modo supervivencia, así de claro. Y entonces mm, cuando un sector entra en modo supervivencia, mal asunto, porque entonces ahí lo que haces es capear y es imposible mirar en el largo plazo cuando lo que tienes es que sobrevivir prácticamente cada día con la que te está viniendo, con todo lo que eso, y eso ya sería otro debate, supone en cuanto a lo que sufre la calidad del periodismo y la calidad de la información, porque cuando también estás en modo supervivencia, ya lo que, por desgracia, empieza a dejar de importar es la calidad que ofrece, lo que importa es que puedas salvar el negocio. mm, Entonces, es una situación muy, muy complicada la que estamos los medios ahora mismo. mm. Bien, te transmito la pregunta que nos hace Anabel. Dice, como líder, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado de formar, eh, que has tomado, que has tenido que tomar y qué aprendiste de esa decisión? Uf,
A ver, para mí, como líder en estos 12 años, lo más difícil ha sido tomar decisiones que tenían que ver con las personas. Es decir, yo justo antes de, bueno, de hecho estaba relacionado de que a mí me comunique mi central, el Axel Springer, que quieren dejar el negocio en España y que van a vender la compañía, pues nos piden, bueno, pues digamos, poner la compañía en el mejor estado económico posible y para ello, bueno, pues digamos que nos vemos forzados porque además 2022 fue un año muy complicado, nos piden, o sea, no es que nos pidan, nos dicen tenéis que hacer esto y la única forma que teníamos de hacerlo en un tiempo récord, claro, yo con tiempo podíamos haber intentado hacer algo, por lo menos intentado, pero cuando nos lo piden hacer en apenas 2 meses, pues al final la única solución es recortar en gastos. Entonces, a partir de ahí hacemos todos los encajes de bolillo y os aseguro que soy un experto absoluto en recortar hasta de las piedras, hasta que llega un momento nuestro mayor gasto era el gasto de personal, ¿no? Entonces, yo ya me había enfrentado, porque la reestructuración cuando a mí me nombran director general, ya la gestioné yo, pero digamos que yo venía casi como, es decir, invitado, ¿no? O sea, no venía estando como máximo responsable. Aquí yo era el máximo responsable y era el que tenía que tomar decisiones. Entonces, a partir de ahí, tomar la decisión de quién salía de la compañía, bueno, fíjate, todavía lo pienso y me estremezco, ¿no? Fue durísimo, durísimo, porque al final yo, bueno, pues tenía muy buena relación con muchísimas personas, con todas, por no decirlo, pero con algunas llevaba trabajando 30 años y fue dificilísimo tener que tomar la decisión de quien no podía continuar, porque al final, una vez más, yo tenía que pensar en el bien común. Y es que la alternativa a que yo no hiciera nada era, podía ser mucho peor, obviamente. Si no fuera así, todo sería mucho más fácil. Entonces, yo tenía claro que teníamos que dar ese paso si queríamos seguir adelante, porque además yo no era el dueño de la compañía, me lo estaban pidiendo los que realmente eran los dueños, ¿no? Entonces, tomar la decisión de quién debía salir fue dolorosísimo. Y es más, al final, la decisión que tomé, digamos que fue en contra de mis intereses, porque, bueno, después de analizarlo, de obviamente consultar y tener muchos debates con el equipo directivo, de incluso consultar de forma lo más útil posible a diferentes personas para tratar de que el negocio sufriera lo menos posible, pues mi decisión bueno, mi decisión, la decisión del equipo directivo, pero obviamente el máximo responsable soy yo y no lo voy a negar, pues es sacar a gente, algunas personas que, bueno, pues que habían estado conmigo durante 30 años. Y eso para mí era como, o sea, personas a las que quería y quiero, a las que tengo muchísimo cariño, a las que admiro, pero yo estaba convencido de que esa era la mejor decisión y fue dificilísimo. O sea, si tengo que quedarme con una decisión difícil, fue aquella. Y bueno, pues por supuesto todo lo que llegó después y la forma, bueno, y cómo tuvimos que hacerlo, yo intenté hacerlo lo mejor posible. He escrito mucho sobre cómo despedir, pero aún así da igual las veces que te enfrentes a ello, es algo terrible. Por supuesto, no quiero aquí victimizarme ni muchísimo menos. Aquí las personas que realmente lo pasan mal son las que salen de una compañía y tienen que enfrentarse a una nueva realidad, ¿no? Pero sin duda, y respondiendo a la pregunta, fue desde luego la decisión. La decisión siempre ha sido, cuando he tenido que sacar a alguien, la decisión más difícil. 100% lo comparto. Yo también, cuando he sido líder y he tenido que prescindir, es una decisión muy, 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 muy complicada. Muy complicada. Oye, ¿qué te parece la paradoja de que mientras revistas de juegos están perdiendo toneladas de audiencias, de repente surge el fenómeno mega influencer y el punto de conexión son justo el juego, los juegos? O sea, se hablan de Rubius o de Ibai, donde empiezan a tejer sus audiencias y su influencia y unas fuentes de ingresos salvajes basado en el mundo de los juegos. ¿Qué fue lo que no vio la industria de la revista de los juegos y que ellos sí hicieron bien? Fíjate, ¿no? O sea, obviamente que Novio volvería a la explicación que he dado antes, ¿no? No vimos todo lo que se avecinaba, incluido el fenómeno, llamemos influencer o creadores de contenido, como les gusta a muchos de ellos que les llamen, con quien, por cierto, yo he tenido una
relación excelente en estos últimos años, porque a través de Business Insider incluso montamos un proyecto llamado Insider Teach, que tenía que ver con colaborar con creadores de contenido que, como decíamos, que aportaban valor a la sociedad, que realmente creaban contenido para educar, para divulgar, que por cierto hay muchos y fantásticos y maravillosos, ¿no? Eh, en este caso, creo que era algo inevitable y me explico. Al final, en la democratización, y perdón porque este palabra no me suele gustar mucho utilizar, pero creo que es muy adecuado, ¿no? Que trae Internet en cuanto a la creación de contenidos y a la divulgación o difusión de contenidos, pues trae inevitablemente esta parte donde cualquier persona pues puede ponerse delante de la cámara o a jugar, como dices, ¿no? Como empezó todo esto, a jugar y contar sus partidas en YouTube y de repente pues eso se convierte en algo bueno, pues que tiene mucho éxito, que la gente le sigue y que parece mentira, pero bueno, quizá sí podía decir que nosotros no vimos que algo tan obvio como jugar y que la gente te vea jugar puede ser algo que atraiga a la gente, ¿no? Nosotros analizábamos juegos, comentábamos, los desmenuzábamos, hablábamos todo, entrevistábamos a los programadores y resulta que teníamos en nuestras narices que ponerte a jugar y explicar cómo está jugando, pues era algo que podía gustar a la gente. Quizá ahí sí estoy de acuerdo en que no lo vimos venir. A partir de ahí, bueno, pues lo que traen este tipo de perfiles es una cercanía y una autenticidad que es verdad que nosotros habíamos logrado mucho y creo que Hobby Consolas es un gran ejemplo. Las frases que recibimos cuando cumplimos los 400 números de lo que ha significado Hobby Consolas para miles de personas, decenas de miles de personas, de verdad es estremecedora, es conmovedora, nuestra vez conmovedora de realmente lo que quieren a la revista y lo que nos querían a los redactores, ¿no? Pero es verdad que ahí se produce una dimensión diferente, ¿no? Donde esto se individualiza y se convierte en perfiles que son capaces de llegar de forma muy natural a una gran audiencia, obviamente gracias a unas plataformas que le dan una difusión y una dimensión, hablemos de YouTube o Twitch en su momento, que no tenían hasta ahora, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es muy difícil parar eso, ¿no? Obviamente, desde los medios, hicimos todos los medios de videojuegos, eh, empezamos a tratar de seguir esa estela, pero claro, es complicado, ¿no? Porque al final a los medios se nos sigue viendo como la parte tradicional, ¿no? Como la forma, decía, antigua, ¿no? O anterior de hacer las cosas. ¿Cuál es para mí digamos, no sé si decir el riesgo, sí, más que el peligro, el riesgo, ¿no? Que al final es verdad que los medios estamos sometidos a un juicio, a un valor donde, bueno, nosotros nos han puesto a parir miles de veces y con todo el derecho del mundo, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que cumplir, tenemos una marca donde tenemos que defender un rigor, donde al final, de cara a las compañías, de cara a nuestros usuarios, a todo el mundo, pues tenemos que mantener ese rigor y esa credibilidad porque va nuestro futuro en ello. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que en el mundo de los creadores de contenido, una vez que se abre la veda, hay creadores, y tú has mencionado algunos, espectaculares. Yo recuerdo la primera vez que vi al Rubius, que por cierto, le he conocido en persona, y por cierto, era lector de hobby consolas, así que algo habremos hecho bien cuando hemos creado fenómenos como este. Pues cuando conozco al Rubius, pues bueno, la primera vez que le veo, me parece, fíjate, a mí no es que me gustara especialmente su contenido, pero entiendo que eso esté llegando, porque tenía una forma de comunicar y de expresar que entiendo que llegue, ¿no? Cuando le conozco en persona, resulta que es un chaval súper majo y súper sencillo, ¿no? Por lo menos lo que le conocí yo en ese momento. Entonces, hay creadores fantásticos. Bueno, he mencionado Ibai, que es quizá el caso que todo el mundo conocemos, pero también salen infinidad, y cuando digo infinidad, de personas que, bueno, pues que sin ningún rigor, sin ningún tipo de respeto, iba a decir, fusilando muchas veces lo que hacemos los medios de comunicación con total impunidad. Bueno, ha habido casos, eh, que si quieres menciono porque no tengo ningún problema, pero incluso con medios de información generalista. Yo conocí, Sí, sí. bueno, chicas fantásticas que lo llevaban, pero Actuality, que es una cuenta que empezó a funcionar muy bien en TikTok y en Instagram, fusilando las noticias de los medios. Hombre, pues me parece que es un modelo de negocio cuando menos cuestionable, ¿no? Entonces digamos que ahí es donde llega el riesgo. Cuando se produce se abre la veda y entonces junto con creadores de contenido
que aportan mucho y que realmente complementan, yo diría, la labor que hacen los medios, pues surgen cientos y cientos de personas que lo que hacen es desvirtuar todo esto, es realmente confundir, es desinformar, es no respetar. Y bueno, de hecho, las propias compañías, algunas que han trabajado con esto, y esto me lo han confesado ellas directamente, las propias anunciantes se han llevado a algunos bofetones importantes, porque de repente, esto recuerdo una anécdota que me contaba una compañía de videojuegos que había hecho una acción con una persona y de repente esta persona dice, no, no, yo voy a destrozar esto y voy a brindar la habitación y voy a coger no sé qué, bla. Y claro, o sea, bueno, fue un desastre aquella acción publicitaria. Entonces dijeron, joder, igualito que trabajar con vosotros. De nuevo, volvemos me sale en inglés, a la confianza, ¿no? La confianza que tenían en los medios porque sabían que por lo menos trabajar lo podíamos hacer mejor o peor, pero trabajar con nosotros siempre sabían qué esperar de nosotros y sabían que si hacíamos algo lo íbamos a hacer con rigor y profesionalidad. Insisto, esto no significa que no haya creadores de contenido. Bueno, los hay muchísimos que trabajan con igual de profesional o mejor que nosotros y son igual de fiables. Pero al abrirse la veda de esta manera, pues ha traído todo este fenómeno. Así que respondiendo o concluyendo, sí hubo cosas que no vimos venir, yo creo que otras serán inevitables. Estupendo. Oye, gracias Luis por avisarnos de que el sonido se estaba acoplando y que había un poco de eco cuando yo abro el micrófono, cuando no estoy muteado. Bien, tu momento actual. Eres un profesional con una gran experiencia, con un conocimiento que cualquiera que vea esta entrevista se da cuenta de que estás muy por encima de muchos profesionales en activo, pero estás en un momento de transición. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se gestiona esto? Mira, me hace gracia que me hagas esta pregunta y aprovecho, voy a hacer un poco Yo no tengo libro como tú todavía, pero, pero vendo, en la semana que viene voy a estar en un evento muy chulo que se llama Top Human Leaders, hoy lo estaba promocionando en LinkedIn, y bueno, somos varias personas, líderes, que salimos allí, contamos nuestras experiencias, tenemos apenas 5 o 6 minutos para contar una historia personal que trate de ser inspiradora. Pues lo que yo voy a contar va a ser precisamente esto que me acabas de preguntar. Obviamente lo voy a contar de una forma creo que divertida, pero voy a contar todo esto. Pues es un momento, mira, una persona que me está, de las muchas que me están ayudando en este momento de mi vida, igual que me han ayudado en tantas ocasiones, me decía, mira, Manuel, esto es una experiencia por la que todo el mundo debería pasar. Yo llevo toda mi vida trabajando, yo empecé a trabajar con 23 años, he estado 32 años en la misma compañía, los últimos 12 como CEO, y obviamente para mí esto es una situación nueva. O sea, yo cuando salgo, pues me encuentro como, hostia, ¿y ahora qué? ¿No? Entras, la incertidumbre y el miedo te llega por todos los lados. Es, hostia, ¿y ahora sin nómina? ¿Y qué hago sin nómina? ¿Y ahora qué hago? ¿Y a qué me dedico? Y la gente, bueno, el síndrome del impostor ni te cuento. O sea, es como ahora todo el mundo se va a dar cuenta de que no sé nada y que no sirvo para nada y que todo esto ha sido una farsa, ¿no? Menos mal que hubo gente que ya me advirtió que tuviera cuidado con eso. Entonces, es verdad que cuando pasa este primera fase, ¿no? de impacto y de asentarte, y de verdad, y gracias a muchas personas que me han contado su experiencia antes o que incluso estaban pasando por la misma experiencia que yo, pues empiezas a darte cuenta de que, oye, que no pasa nada, que si encima has hecho los deberes, cuando digo los deberes, pues eso, has crecido profesional y personalmente, fundamental, y lo digo aquí, tienes una situación económica lo suficientemente saneada como para no tener urgencias, porque si tienes urgencias mal vas y tienes que coger lo primero que te llegue. Entonces, si más o menos llegas en una situación razonablemente buena, pues de repente te das cuenta de que lejos de ser una mala situación es una situación fantástica, porque después de tanto tiempo, después de en muchos momentos saberte, o por lo menos en mi caso, que a mí me encantaba mi trabajo y me apasionaba, pero es verdad bueno, pues la inercia también juega y ya sabes que el cerebro se acostumbra enseguida a cualquier situación, ¿no? Entonces, una vez que analizo mi situación y digo, oye, pues sí, estoy fenomenal, ¿no? Qué bueno que ahora tenga la oportunidad de poder decidir qué quiero hacer y poder, pues bueno, pues ayudar a más gente o compartir mi experiencia, que por eso ya era activo en LinkedIn, pero empecé a hacerlo más, decir, oye, pues voy a empezar a tratar de ayudar a la gente, por lo menos compartiendo conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando intento tomarme las cosas con calma, intento disfrutar de este momento, porque tampoco me había dado cuenta, pero yo llevaba, sobre todo en estos 2 últimos años, desde que empieza esa reestructuración que he comentado antes, el proceso de venta
que no os quiero contar, 2 años de proceso de venta donde mi único objetivo era que permaneciera la mayor parte de personas posibles en la compañía. Pues esos 2 años, claro, yo no me había dado cuenta que llevaba una mochila de 200 kilos a mi espalda. Y mira que me gusta cargar peso en el gimnasio, pero no me di cuenta hasta que cuando de repente salí, dije, cuando vi que andaba muy ligero por la calle, digo, ¿qué pasa? Digo, hostia, pues ya sé lo que pasa. Digo, que llevaba acumulada una responsabilidad y un peso que no era consciente hasta que de repente lo dejo de tener y empiezo a dormir bien por las noches, empiezo a estar tranquilo. O sea, fíjate, te decía antes lo del extreme ownership, ¿no? La responsabilidad extrema. Vale, durante un tiempo está muy bien, pues ahora descansar un poco tampoco me viene mal, ¿no? Entonces, cuando empiezo a analizar todo esto y empiezo a darme cuenta de que en realidad, lejos de ser una situación negativa, es una oportunidad de poder afrontar nuevos retos, de poder hacer nuevas cosas en la vida, de poder disfrutar más de cosas que hasta ahora estaba disfrutando un poco, pero insisto, como puede ser tan sencillo como ayudar a gente que estoy ayudando a todo el mundo que me pide o a todo el mundo que me solicita la ayuda, pues ayudo en lo que puedo pues de repente me doy cuenta de que sí, de que es una situación que quiero disfrutar, que no tengo urgencia, insisto. Entonces, yo también estoy tratando de entender qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, que más o menos lo tengo ya claro, por lo menos conceptualmente, y ver dónde me lleva eso. Entonces, a ver, yo no voy a decir que todo el mundo pase por esto. Oye, si sigues trabajando toda tu vida y no pasas, pues oye, bien. Dicho esto, estar todo el mundo preparados por si acaso llega, porque nunca sabes lo que puede ocurrir. Yo también pensé que me iba a jubilar en Axel Springer y al final, pues decisiones que se nos escapan, pues llevan a que de repente dé un giro nuestra vida profesional tan importante. Entonces, hay que estar siempre preparado y a partir de ahí relativizar, que esta palabra sí que me encanta, siempre la saco siempre que puedo, relativizar, llegar preparado y ver si llega esta situación que se puede afrontar de una forma muy positiva, que puedes sacar muchos aprendizajes, que realmente puedes convertirla en algo que te lleve a una nueva dimensión en tu vida y, por tanto, bueno, pues creo que no nos debemos asustar, pero insisto, para eso es muy importante llegar bien preparado, llegar bien rodeado de gente que te ayude y te aconseje bien y te cuente todas estas cosas que me contaron a mí que me han servido de tanto y a partir de ahí, de verdad, yo estoy disfrutando mucho, estoy muy tranquilo, estoy muy relajado, estoy haciendo muchas cosas por amor al arte, pero me encanta porque como esta, ¿no? Que me entrevistas y paso un rato fantástico y me han entrevistado más gente y en febrero tengo otra y demás y estoy encantado de compartir mi experiencia y mi conocimiento. E insisto, si queréis que lo cuente de la forma que lo voy a contar, os espero el jueves que viene en el Teatro Capitol, que va a estar muy chulo el evento. Fantástico. Pues, ¿estaba que estoy muteado? No, no estoy. Ahora. Fantástico, pues todos invitados al Teatro Capitol, todos invitados a seguir a Manuel en LinkedIn, de verdad os recomiendo, es una de las cuentas activas que vale la pena seguir, o sea, sobre emprendimientos, sobre tendencias de mercado, digitalización, medios de comunicación, etcétera. Manuel, llevas poco tiempo en Substack, pero sí hemos compartido alguna noticia de algún medio nativo que de repente pues que la gente que sí, que quiere pagar y que la gente está dispuesta a pagar pues pequeñas cantidades, 12 euros al mes, 10 euros al mes, pero un medio como de Free Press consigue 1,5 millones de suscriptores, de los cuales aproximadamente 150.000 pagan 10 euros al mes, lo cual significa 1,5 millones para un medio que no tiene imprentas, que no compra papel, que es 100% digital sobre la tecnología de Substack, muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué el mundo de las revistas no está experimentando estos nuevos entornos de comunidades frente a audiencias? Vale. Vale. Bueno, Bueno, primero primero iba a iba a decir decir que que hablando, hablando. perdón que me vuelva un poco atrás, pero hablando de personas que me han ayudado, en este caso, ya que he mencionado mi libro, voy a mencionar el tuyo. Para mí, leer tu libro Incontratable, si te lo dije, que lo recomiendo fervientemente, de verdad fue, o sea, es que además me cayó justo en el momento en el que estaba en ese proceso y claro, eran tantos mensajes que de repente fue como, cada vez que leí algo era, a sentir, digo, joder, macho, el Sisto, ¿cómo sabe? ¿Eh? O sea, así que una de tantas, pero insisto, y tan valiosas,
ayudas, en este caso, por tu parte, pues gracias a este libro que llegó a mis manos y que de verdad yo recomiendo Gracias. porque merece mucho la pena y además estás en una fase en la que estoy yo. Muchísimas Y gracias. volviendo a tu pregunta, a ver, es verdad, estaba hablando, los medios de comunicación en general, los que arrastran todas estas mochilas y estas deudas tan grandes a lo largo de tanto tiempo, tienen muy difícil cambiar, insisto. Es así de triste, pero es así, porque han establecido su propia trampa, su propia prisión, como decía antes, que es muy difícil que estén abiertos a experimentar con este tipo de nuevas formas de informar o de hacer periodismo, ¿no? Entonces, de verdad, no digo que sea imposible, pero es que, como decía antes, es que ni siquiera se pueden parar a pensar, no tienen tiempo porque viven en modo supervivencia. Entonces, para mí esa es la clave. Si tú estás en modo supervivencia, es imposible que te sientes un rato, hables con tus equipos y digas, oye, ¿cómo podemos darle la vuelta a esto y hacer un tipo de información que sea diferente, que pueda llegar, que sea algo que la gente valore y por la que pueda pagar, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué ocurre? Que las formas diferentes y nuevas, y esta que me pasaste tú de Free Press, o te puedo hablar de otras que incluso yo conocí estando en Axel Springer, no sé si conocéis Morning Brew, pero Morning Brew es una newsletter financiera que igual comenzó con unos chicos y chicas que tuvieron una idea en su momento y era monetizar las newsletters. O sea, alucinante. O sea, ¿qué ocurre? Que la forma en la que lo hacían era un valor tan potente que rápidamente consiguieron 4 millones de suscriptores y por eso Axel Springer puso el ojo y lo compró rápidamente porque otra cosa no, pero bueno, muchas cosas. Axel Springer, yo hablaré maravillas de ellos, pero iba a decir, perdón, otra cosa no. Axel Springer tiene bastante buen ojo para ver eh, modelos de negocio interesantes y en este caso creo que lo vio muy claro, ¿no? Pero ¿qué ocurre? De nuevo, esto sale y además fue curioso porque ellos te lo cuentan, Alex Lieberman, que es uno de sus fundadores, te lo cuenta cómo surgen durante la pandemia, cuando de repente se quedan y ellos habían empezado con un proyecto y no sabían qué hacer y a partir de ahí es cuando empiezan a darle la vuelta y a encontrar ese modelo que al final, oye, pues le está yendo razonablemente bien. Entonces, es muy difícil que los medios tradicionales, sobre todo los que arrastran tantas deudas, cuando digo deudas, en algunos casos deudas físicas, o sea, deudas monetarias, en otros casos digo deudas que están supeditados a la dictadura de Google, a la de la publicidad, a la de la publicidad institucional, al clickbait. Entonces, es muy difícil que se paren mientras sigan sobreviviendo, están en modo supervivencia. Y entonces creo que realmente la disrupción, o no sé si llamarlo tanto disrupción, pero las nuevas formas de información que puedan llegar a las personas, que estoy seguro, porque bueno, yo soy una de ellas, estoy seguro que hay muchas más personas que realmente estén buscando algo diferente, algo nuevo o algo evolucionado en cuanto a dar información, como este ejemplo o estos ejemplos que estamos mencionando, van a surgir, pues eso, de pequeñas startups, de pequeños emprendedores que quieran dar un paso, lo cual ya es muy valiente en el mundo de la información y del periodismo, y creo que a partir de ahí se puede, y confío en que sea una de las formas en las que, insisto, más allá de como el ejemplo de Bild, o siempre se pone el ejemplo del New York Times, ¿no? Que consiguen esa relación directa con sus lectores y, por tanto, pueden mantener su independencia tecnológica y su independencia económica para poder seguir haciendo buen periodismo. Creo que las formas diferentes van a surgir de pequeños empresarios, de pequeños startups que realmente entiendan qué es lo que está buscando la gente y entiendan que se puede hacer un tipo de periodismo de mucho valor y diferente y que pueda llegar realmente a las personas y que bueno, pueda tener sobre todo un modelo de negocio sostenible que no esté basado en lo que está basado ahora, porque insisto, el modelo de negocio actual no es sostenible. O sea, eso entiendo que todos los medios lo sabemos, otra cosa es que estemos mirando para otro lado y estemos diciendo esto no va conmigo y sigamos en modo de supervivencia mientras el chiringuito dure. Pero esto, sinceramente, tiene, no voy a decir los días, pero tiene los años contados. Sí, yo creo que es bastante obvio que es un sector que tiene que
obligatoriamente reinventarse y urgentemente. Bueno, nos llegan algunas felicitaciones. Gracias, José María Puyol. Gracias, Anabel Mariño, que nos felicita por la entrevista, que les está gustando. Y una pregunta muy rápida para respetar el tiempo, que ya son 1:30, y acabar la entrevista. ¿Está el emprendimiento entre tus opciones ahora en este momento en el que estás decidiendo tus próximos pasos? Mis opciones están en una. La verdad que el emprendimiento yo admiro profundamente a las personas emprendedoras. Muchas personas de mi alrededor me animan, oye, pues ¿por qué no montas tú algo con todo lo que conoces, con toda la gente que conoces? Sinceramente, ahora mismo no tengo cerrada ninguna puerta. Es verdad que el mercado laboral está complicado. A mí me gustaría, a mí me encantan los medios, pero ya veis que, bueno, pues ahora mismo es una situación compleja. Me encantaría conocer otros sectores. Eh, Cada vez veo más claro que seguramente acabe trabajando por cuenta ajena, no sé, o sea, perdón, por cuenta propia. No sé si simplemente como autónomo, asesorando, consultando o haciendo proyectos pequeños o emprendiendo, ¿no? Hay ideas que tengo, muchas ideas que tengo en la cabeza que además tienen que ver con propósito de ayudar y de intentar, bueno, pues crear una sociedad mejor. Estoy muy fascinado con toda esta parte y ahí me uno contigo, que el otro día además, conociendo a una persona por cierto, un proyecto muy bonito que también he promocionado mucho en LinkedIn, que es esta iniciativa del el Senior Talent Reinvention Program, que están haciendo a través del máster en Cool Hunting que yo hice, maravilloso, por cierto, para personas desempleadas y que yo recomiendo que la gente se apunte. Y hay una persona que estaba enfocada en la longevidad y me pareció algo fantástico porque es verdad que hay que estar preparados para vivir mucho más tiempo, muchos más años y igual que decía antes que hay que estar preparado para que te cambie la realidad profesional, creo que también hay que estar preparado para eso, ¿no? Entonces, hay muchas ideas que están en mi cabeza, hay una que me encanta y ahora que yo he aprendido mucho también siempre he sido muy, muy, muy obseso con las finanzas personales, por eso he llegado a esta situación como he llegado, pero ahora que he aprendido mucho más, creo que hay una necesidad urgente de trasladar la educación financiera a las empresas, a las organizaciones, y es una idea que está rondando por mi cabeza. Y de hecho, en este máster en Current ya hice un proyecto donde lo puse un poco ya sobre el papel y que, bueno, pues que en un momento dado me gustaría si veo la forma de llevarlo a cabo. Pero sí, sí, hay ideas en las que sí que, bueno, creo que me podría atrever a emprender, que es la pregunta que me has hecho, pero creo que cada vez tengo más claro, también por la filosofía que yo tengo, donde me cuesta ahora pensar en trabajar en una compañía de nuevo después de tantos años en Axel Springer, no sé, con otras dinámicas, con otros equipos, y casi me veo más libre, insisto, por cuenta propia, bien sea de forma independiente o bien sea aprendiendo con algún proyecto. Así que por supuestísimo que he abierto y casi empujado por una legión de personas que están a mi alrededor, es algo que por supuesto no descarto. Bueno, pues ahí queda abierta esa puerta. O sea, vuelvo a insistir, seguirle, pedirle la conexión en LinkedIn. La siguiente oportunidad nunca sabes de dónde va a llegar. O sea, pero sí hay una realidad y es que muchas de las oportunidades no llegan a publicarse nunca, sino que se mueven entre contactos de personas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si alguien tiene alguna propuesta interesante que hacerle, yo de hecho te voy a llamar en privado para contarte una idea, a ver qué opinas de ella. Y un abrazo y 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a ti, Christoph. Ha sido un verdadero placer. Me ha encantado charlar de todos estos temas que me apasionan, igual que a ti. Y nada, pues a tu disposición y a disposición de quien me necesite también y pueda echar una mano. Pero también, cuando quieras volver a entrevistarme otra vez, estaré encantado. Yo me lo paso muy bien. Hablando y hablando de cosas que me gustan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido.